esposas no tanto en el orden sucesivo, sino en el orden simultáneo. Nos parece que una, pero no en todas las civilizaciones ha sido o es así. Mahoma redujo a 4 el número ilimitado de esposas, pero como es menester ser muy rico para mantener 4 mujeres, en realidad solo los poderosos pueden gozar de ese privilegio. Los judíos, conforme a los libros desde los tiempos de Lamech, gozaban de libertad para tener muchas mujeres al mismo tiempo. El rey David tuvo 18 y Salomón, como es fama, 700. Leyosina, que era tribuno de la plebe, publicó después de la muerte de César que el dictador planeaba promulgar una ley que concedía a las mujeres el derecho de tener cuantos maridos quisieran. Ah, no. Ahí estaba bien César. He ahí un hombre de espíritu amplio. Yo creo que el hombre que desea que las mujeres sean amplias con él, debe ser amplio con las mujeres. Hay otro cuento, según el cual un senador romano había propuesto dar permiso a Julio César para que pudiera acostarse con todas las mujeres que le gustasen. Ese es el verdadero poder. ¿Qué me viene a mí con tener derechos sobre la vida y haciendas de los ciudadanos? No, el verdadero poder es ese. Al tipo se le ponía entre ceja y ceja por decir algo. Sí, una señora, y había una ley que lo defendía. Lo lamento mucho, señora, pero va a tener usted que cumplir con una disposición legal que la obliga a demostrarme su estimación durante al menos 1:15. El emperador Valentiniano, que se decía cristiano, se casó con Justina, viviendo su primera mujer, Severa, que era la madre del emperador Graciano, por cierto. Los primeros reyes francos, como hemos visto en estas últimas semanas, también tenían muchas mujeres. Contranche, Hereberto, Sigeberto, Chilperico, de quien hemos hablado, tuvieron muchas mujeres. Su espejo de los fieles, Ben Abul Kibá, refiere que uno de los visires de Solimán escribió las siguientes palabras a un agente de Carlos V. Carlos V de Alemania, Carlos I de España, ¿no? Estamos hablando de Solimán el Magnífico y de Carlos I de España. Y Solimán le escribe: perro cristiano, me reprochas que yo tenga 4 mujeres mientras tú te vacías 12 cuarterolas de vino al año y yo ninguna. Qué bien proporcionas al mundo, pasando más horas en la mesa que yo en la cama. Puedo dar 4 hijos a mi señor en un año y tú apenas 1. ¿Acaso en tu país el gallo, el carnero y el toro no tienen un serralio cada uno? Y contesta el alemán, Carlos I: no te engañes, perro musulmán, porque había toda una especie de etiqueta que cumplir. No te engañes, perro musulmán, al que guardo profunda veneración. Ay, qué lindo, extraordinario. Ninguna de las 4 mujeres puede quererte. Cada una de ellas posee la 4ª parte de tu corazón y podrá darte solo la 4ª parte del de ella. Son prisioneras que nada han visto y nada tienen que decirte. Tienes que poner a un eunuco a que las azote. No te compares con un gallo. Ningún gallo manda a un capón a que azote a sus gallinas. Bueno, en eso perdían tiempo estas personas. En Babilonia, el santuario imponente de Baal se elevaba sobre un sigurat de 8 pisos en orden decreciente, 7 en realidad. En el piso más alto había un templo, y en el templo había un lecho con una mesa dorada. En el templo no quedaba ninguna persona durante la noche,
salvo una mujer que según los sacerdotes caldeos, ¿no?, había sido elegida para el dios. Y decían que el dios venía al templo por la noche y dormía con la mujer. Esto hacía que esa mujer no pudiese tener relaciones con ningún otro hombre, con ningún ser mortal, porque pertenecía al dios. Algunos descreídos sospechaban que en realidad el que venía a la noche no era el dios Baal, toda vez que se vino a saber con los años que el dios Baal no existía. Entonces, ¿quién era el que iba? Y algún piola. No faltan entre los escépticos algunos piolas que, aprovechando la credulidad de los caldeos, yacen con la mujer que hay en la punta del sigurat, fingiéndose ser el dios. Y me lo imagino al piolón. ¿Quién es?, decía la mujer. Soy yo, el dios Baal, decía el tipo, mientras le brillaban los ojitos. Y la mina decía, no parece. En Tebas, me refiero a la Tebas egipcia, dormía una mujer en el templo de Amón. Era considerada la esposa divina y casi tan importante como la reina, pues según los egipcios, los faraones eran engendrados realmente por el dios. Amón tomaba la figura del rey reinante y así, disfrazado, tenía cópula con la reina. Algún día hablaremos acerca de la curiosa forma en que se heredaba el trono de Egipto. Se heredaba por las princesas de sangre real y no por los faraones. En Atenas, el dios de las vides, Dioniso, se casaba anualmente con la reina y parece que la consumación de la unión divina se efectuaba en la misma ceremonia, en el mismo casorio, es decir, sin pérdida de tiempo, sin dilaciones, sin maniobras dilatorias como irse a un hotel, ahí nomás. Comieron un pedazo de torta y ahí nomás, en plena ceremonia, se efectuaba la unión, ¿no? No se sabe si el papel del dios era representado por un hombre vivo, no se sabe. En los grandes misterios de Eleusis, durante el mes de septiembre, la unión de Zeus con Demeter era representada por la unión del hierofante, o sea, el que manejaba el asunto, con la sacerdotisa de Demeter. O sea, eran dos representantes realmente, ¿no? Uno representaba al dios y otro a la diosa. Era como el hacha de Rivadavia también, ¿no? Primero cambiaban el filo y después el mango. Esto de hacerse representar uno conduce siempre a la paradoja, porque se corre el riesgo de que todos finalmente sean representados. Así, alguien había inventado en las reuniones de exalumnos enviar ante la muerte que suele acechar a los exalumnos y que se va llevando con los años a casi todos los integrantes de una división. Digo, los ausentes eran reemplazados. Se reunían los exalumnos del Colegio Avellaneda en 1939. Y por ahí, por ausencia o fallecimiento de uno, el colegio mismo enviaba unos reemplazantes. Se moría fulano y lo mandaban a un tipo, incluso lo adoctrinaban un poco acerca de ciertas historias, ciertos chistes comunes. El tipo es exalumno alguno. Y todas eran personas que no se conocían, y sin embargo se hacían chistes y recordaban un pasado común que nunca habían vivido. Tiene gracia lo de hacerse representar. Es como hacerse representar en la Cámara de Diputados. Bien, de todos modos, esta unión del sacerdote, el hierofante, con la sacerdotisa de Demeter, debía ser una unión simbólica, que son las peores. Pues el hierofante se privaba a sí mismo temporalmente de la virilidad
con cicuta. La cicuta en ciertas dosis mata y en otras menores tiene un efecto anestésico que más bien quita las ganas de todo. Sí. Así que cuando uno, por las razones que fuere, debe mantenerse en la más absoluta abstinencia, debe ingerir cicuta. Cicuta es el nombre de la droga, viene, en la farmacia se vende con distintos nombres. Nocurt. Siga, etcétera. Los aborígenes de Bengala celebraban, por ejemplo, las nupcias de la diosa Tierra con el dios Dharma en la época en que el árbol llamado sal está en flor. Y es así. Todos se bañan, se lavan, después los hombres se retiran al bosque sagrado y las mujeres se reúnen en la casa del sacerdote de la aldea. Los hombres hacen sacrificios, comen y beben, y después regresan y las mujeres les lavan los pies. Después el sacerdote y su esposa hacen la forma usual del matrimonio. Terminada la ceremonia, todos beben, comen, se divierten, bailan, entonan canciones obscenas. Por ejemplo, una vieja se subió arriba de una camioneta y cosas por el estilo. Y finalmente se entregaban a una orgía desenfrenada después de las canciones obscenas. Porque las canciones obscenas tienen un efecto afrodisíaco en ciertas organizaciones psicofísicas más bien elementales, como la mía. Yo escucho un cuyanito y ya me pongo como loco. Bien, todos estos pequeños datos vienen a afirmarnos en la idea de que el matrimonio no siempre sucede como nosotros lo imaginamos o como nosotros estamos acostumbrados a verlo. Hay diferentes maneras. Y si se tiene en cuenta que los hombres sabios nos hablan de que ese matrimonio que nosotros conocemos parece estar en crisis y parece irse modificando, que la frecuencia de los divorcios y las separaciones, el hecho de trabajar las mujeres, etcétera, crean unas formas de relaciones casi inexistentes en el siglo pasado, por ejemplo. Y una persona que vive con su pareja, con hijos propios, pero también con hijos anteriores de su pareja y con hijos suyos con otra pareja anterior, todo eso tiene algo de novedoso, para lo cual tal vez no estemos preparados, ni siquiera de un modo elemental, ni refranes tenemos para saber qué conducta hay que seguir. Y entonces el hombre decente, el hombre que se enamora, se formula algunas preguntas. Y el deseo de este charlista hoy es ordenar esas preguntas, que serían, a mi juicio, estas, y muchas otras que los oyentes podrán ir agregando en una hoja en blanco que se les repartirá oportunamente con solo solicitarlas a la emisora. Las preguntas son: ¿cómo debo hacer para que me den la hoja en blanco? Sí, la primera. Y después, ¿cuántas mujeres conviene tener? ¿Una o varias? ¿Cuántos hombres conviene tener? ¿Cuánto tiempo debe permanecer una mujer junto a un hombre? ¿Toda la vida? ¿Un año? 5 años? 2 meses? ¿Conviene separar la idea de procreación de la idea del amor o no conviene? ¿Conviene el carácter exclusivo de las relaciones amorosas o no conviene? ¿Es posible prohibir enamorarse de otra persona
al que ha contraído matrimonio o no es posible? ¿Cómo debe elegirse la mujer o las mujeres, o el hombre o los hombres que nos han de acompañar? ¿Debe elegir uno mismo o esta elección debe ser hecha por terceras personas, teniendo en cuenta intereses de distinta índole? ¿Debe hacerse una elección en forma individual o en actos colectivos y ceremoniales? Es decir, ¿debe elegir uno el momento que fuere, en una heladería, en una circunstancia personal, o debe someterse a unos rituales sagrados? Por ejemplo, un desfile en el Club Defensores de Santos Lugares, y elegir allí de un modo ritual y a veces relacionado con el azar a la mujer que lo ha de acompañar. ¿Es el corazón más certero que el azar? ¿Se equivoca uno menos cuando elige que cuando le encajan? ¿Se puede renunciar a un juramento de amor? Son muchas preguntas. Son muchísimas preguntas. Bueno, es hora de formulárselas en forma ordenada y es hora de empezar a contestar algunas. Aquí en este programa hemos hablado algunas veces de la renovación permanente del juramento amoroso, que es un juramento que debe hacerse cada 12 horas. No en forma expresa, porque si no resultaría muy aburrido. Hemos hablado también del estado permanente de riesgo e inseguridad que el amor presupone. Y hemos hablado también de un detalle que hace que el amor en la comunidad sea una cosa tan atrayente, que es la posibilidad de que otro aparezca. La posibilidad de que otro aparezca es lo mejor que el amor tiene. Tanto por el miedo que tiene uno de que aparezca otro, como por la esperanza de que el otro tiene, de que otro aparezca. La posibilidad de la aparición de un altro es temor a veces y esperanza a otras. En situaciones extremas, como por ejemplo la permanencia de un hombre y una mujer en una isla solitaria, o la circunstancia de haberse acabado el mundo y de haber quedado solamente un hombre y una mujer, plantearían una situación amorosa muy extraña y muy digna de ser observada. Es lástima que no podamos, que sea muy difícil por lo menos hacer la experiencia de exterminar el género humano, excepción hecha de una pareja y del observador, solamente como experiencia psicológica. Más fácil es llevar a dos personas a una isla desierta, pero en la isla desierta siempre aparece la esperanza de un barco. Como quiera que sea, esta situación hace desaparecer el peligro de la aparición de otro. No hay otro. Y hace teñir al amor de la sospecha de que en realidad esa mujer está con nosotros porque no hay otro. Una sospecha que muchos tenemos sin haber pasado nunca por una isla desierta o por un mundo extinguido. Pero lo peor que le puede pasar a un enamorado es la sospecha o la certeza de no haber sido elegido, sino de haber sido también encajado. Para terminar, contaré una pequeña historia. En el bosque sagrado de Nemi había un rey, le llamaban el rey del bosque. Tenía jurisdicción solo sobre el pequeño distrito boscoso de Nemi. Y ese rey vigilaba el bosque y era el dueño del lugar. Sabía que más tarde o más temprano otro llegaría y lo mataría, porque la sucesión de ese reinado se hacía mediante el asesinato.
solamente se podía ser rey del bosque de Nemi matando al rey anterior. Y el rey que llegaba matando a alguien sabía que en algún punto de su vida iba a aparecer su sucesor y lo iba a matar. Un hombre mata a otro y le sucede hasta que llega otro y lo mata. Y ese es el amor. Nada más tengo que decir respecto a estos interesantes asuntos, pero los convido a pensar. ¿A quién podemos dedicar este pequeño catálogo de costumbres nupciales y esta lista de preguntas que ustedes podrán escribir en las hojas en blanco que la emisora habrá de proporcionar? A quien quiera que con el corazón abierto se interesare por estas cuestiones. El hombre que tiene una curiosidad especulativa sobre el amor es en general un buen enamorado. Alguien me ha dicho una vez que en el acto amoroso se verificaban unas actitudes que encontraban su alegoría en la conversación. Y así como había gentes cuya conversación únicamente se refería a los sucesos concretos de la vecindad, por ejemplo, mira a un mozo, o mira, ahí va un colectivo. Y así como había personas cuya conversación era indagatoria, refinada, interesante, llena de oscuridades y revelaciones, de preguntas continuas, preguntas y repreguntas, de cuestiones y problemas cuya aparente solución no era más que el comienzo de otro problema. Es decir, así como había personas de mente problemática y filosófica, también había personas que en el acto amoroso se mostraban problemáticos y filosóficos de un modo delicioso, y había otros que solamente señalaban los objetos vecinos. Mirá, el mozo. Esta pequeña charla pertenece seguramente al segundo de los géneros. Mirá, el amor. Pero está dedicada a la primera de esas estirpes, a la de los hombres que son problemáticos cuando conversan y cuando aman. Les deseo a las damas de la concurrencia y a las que integran la audiencia que tengan la suerte de encontrarse con buenos conversadores, porque a ellos está dedicada esta charla. Pero sucede que los buenos conversadores, como los buenos amantes, están llenos de dudas. Si no existieran gigantescas dudas, no podría uno amar con tanta pasión. ¿Y acaso esa entrega que parece hacernos escapar la vida en un instante nace de la incerteza acerca de la continuidad de ese instante? Si supiéramos que toda la vida va a transcurrir en ese estado de gozo, quizá lo haríamos con cierta soberbia, canceleando, así como hace uno todas las cosas cuando está en un estado de seguridad. No me gustan las personas que aman cuando van ganando 4-0. Y para quienes tienen ese estado permanente de duda acerca de la continuidad de su vida, de su amor y de su dicha, le dedicaremos un tango que está muy vinculado a este programa porque lo hemos usado muchas veces, aunque nunca lo hayamos escuchado por Carlos Gardel. Lleva el nombre de un vegetal indagatorio que parece resolver dudas amorosas.
Carlos Gardel, para los buenos amantes, canta Margaritas.